reportes en Excel. Vamos a hablar de eso. Bien, lo que deben estar pudiendo generar es lo siguiente. A ver, ingresan a este panel y van a poder encontrar este botón que dice lista estudiantes XLSX. Lista estudiantes XLSX. Bien, estamos ante este botón. Fíjense. Es un botón Submit del estilo BTN Access, tiene la leyenda lista estudiantes XLSX y nos dirige hasta estudiante lista XLSX. Ese método es esto, lista XLSX. Bien. Previamente es necesario indicar de que estamos utilizando lo que es la librería PHP Spreadsheet. Y cómo empiezan a trabajar con esa librería, ingresan a lo que es su carpeta de trabajo. Por ejemplo acá. Acá, bien, a la raíz, clic derecho, tienen que tener Git y Composer instalado. Open Git Bash here, les va a abrir lo que es la consola con la dirección donde está su proyecto, y ahí para trabajar con esa librería en un proyecto que no esté trabajando todavía, van a colocar el siguiente comando. Composer espacio required PHP Office / PHP Spreadsheet. ¿Sí? Esta es la instrucción que deben ejecutar desde la ruta donde está su proyecto, a través de lo que es la consola. ¿Qué es lo que va a hacer esa instrucción? Lo que va a hacer es descargar todo lo necesario, ¿bien?, para tener los reportes. Entran a la carpeta vendor y ahí van a ver esta estructura de archivos. Bien, como podemos ver acá ya tenemos instalada esa librería. Y al hacer clic aquí en lista estudiantes XLSX nos genera este reporte Excel, bien, que lo vamos a empezar a analizar. ¿Ya? Fíjense que tenemos cabeceras de línea, por ejemplo, ID, nombre, primer apellido, segundo apellido, nota, y otro detalle más, fíjense que tenemos aquí funciones. Aquí tenemos concatenación entre D1 y E1, es decir, entre esto y esto. Tenemos esa concatenación. Y acá tenemos otra función que es promedio. Promedio E2, E10, es decir, desde acá hasta la promedio. Entonces, nosotros con esta librería, y obviamente dándole las instrucciones correctas, podemos dar color a las distintas celdas, cambiar el tipo el color de la fuente, cambiar el ancho. Por supuesto, recuperar datos de base de datos y enviarlos a lo que es un Excel. Y también podemos insertar lo que son funciones. Que es muy útil cuando estamos trabajando en reportes que van a procesar data exportada en Excel. Bien. Este es el archivo entonces que se genera cuando nosotros exportamos. ¿Sí? Y
existe en este caso en el archivo de descarga, perdón, en mi carpeta de descarga. Analicemos lo que es el código. Tenemos el siguiente código. A ver, en primer lugar, esto es importante, nos comunicamos con modelo para recuperar la lista de estudiantes. Esa lista de estudiantes la vamos a convertir en un arreglo que nos va a servir esto para ciclar posteriormente con en todos los resultados, ¿bien? Con cada una de las filas del resultado de esa consulta. Bien, aquí tenemos headers que me ayudan a empezar a construir lo que es ese archivo Excel. En primer lugar, lo que son los drivers de Excel, nos contactamos con los drivers de Excel y aquí está el nombre del archivo que vamos a exportar. Bien, lista estudiantes.xlsx. Debe venir con la extensión más. La extensión es xlsx. Si ustedes desean construir este nombre de manera dinámica, previamente esto debería ser una variable. Bien, y aquí entraría como variable. En este caso está citado de manera fija. Bien, después creamos un objeto de la clase spreadsheet y empezamos a construir lo que es la hoja. Por ejemplo, el título de nuestra hoja 1. Ahí configuramos el título de nuestra hoja 1. Nuestra hoja 1, por supuesto, este valor. Este valor que está acá abajo. Hoja 1. Ese dato le damos acá. Después tenemos todo un conjunto de metadatos, nombre del autor, modificado por, el título, el asunto, la descripción, palabras clave, categoría, metadatos que existen en los archivos exportados. Bien, vamos a ver esos datos acá. Bien, etcétera por tantos, etcétera, fecha de script, autores, modificaciones, todo esto está en metadatos. Entonces a eso se le afecta desde acá. Por supuesto que pueden construir un Excel sin metadatos, pero lo recomendable es que vayan fijando estos datos en los archivos exportados, porque eso les da formalidad a lo que es su sistema. Y por otra parte también se puede utilizar esto como un mecanismo de seguridad. ¿Bien? Si tienen Excels, por ejemplo, que van a ser de muy alto valor, ¿bien? En cuestión de data, en cuestión de información, entonces aquí podrían manejar algún código autogenerado, ¿bien? Cosa de que eso certifique de que este archivo ha sido exportado desde su sistema. Esto manteniendo, por supuesto, las lógicas de trazabilidad, de que ese código que ustedes generen y asignen acá, ustedes lo conserven en alguna parte en su base de datos. Entonces se puede hacer ese tipo de mecanismos de seguridad. Bien, un poco más abajo ya vemos lo que es el formato de las celdas. ¿Sí? Aquí le estoy asignando, por ejemplo, el color de fuente. El color de fuente, en este caso para las cabeceras. Y aquí le estoy asignando lo que es el color en hexadecimal. Tenemos estas dos variantes: color en string y color en hexadecimal. Un poco más abajo hablamos respecto a lo que es formatos de, en este caso, las columnas de la cabecera. Fíjense que acá se ha dado intencionalmente a lo que es la primera columna 50 puntos de ancho. Bien. Con la propiedad getValueDimension estoy dando un ancho de 50. Por supuesto que si esto varío yo a 20, eso ya va a afectar en la construcción de nuestro Excel. Bien, ahí está. Tenemos desvío de ese tamaño. Esto, por supuesto, en función al contenido que vayamos manejando. Fíjense que acá
fíjense un detalle cuando nosotros exportamos un documento. En este caso va a ser necesario de que, si yo quiero darle un buen formato, ¿no? De que yo por PHP calcule cuánto sería el ancho recomendable, en función de qué, en este caso del nombre más largo. Entonces, en función del nombre más largo, le voy a dar aquí el ancho correspondiente. Eso en el caso de que yo quiera formatear esto de la mejor forma, ¿ya? Pero son detalles que generalmente en Excel no se los requiere mucho, ¿ya? Lo que me importa en Excel es que esté la información, ya después yo le puedo dar el formato que quiera, y más que nada que yo tenga los números para generar mis distintos gráficos o mis distintas interpretaciones, ¿bien? Entonces, ese detalle de lo que es el formato lo pueden manejar de manera manual, calculando cuánto debería ser el ancho de cada una de las columnas, ¿bien? O lo pueden dejar en un ancho base, bien, como acá por ejemplo, que posteriormente el usuario va a poder modificar de acuerdo a sus requerimientos. Eso como un apunte de lo que es el formato. Aquí están las leyendas de cada una de las cabeceras, y acá está un ejemplo de cómo nosotros agregamos una función. ¿Bien? Le digo que en la columna F1, perdón, en la celda, como sabemos es una lógica bidimensional, una hoja de cálculo, la F1, ¿bien? F1, ahí voy a escribir la siguiente fórmula, y aquí escribo la fórmula, ¿bien? Siempre antepuesto por el símbolo igual. Igual indica que estamos ante una fórmula. Y acá concat D1 y D1. Concatenamos la celda D1 con la celda E1. Y ese justamente es el resultado de esta información. Ahora, las fórmulas deben venir en inglés, deben especificarlas en inglés. Concat, o como vamos a ver más adelante, average, que es el promedio, deben estar en inglés. Bien, un poco más abajo, tenemos lo que es un contador. Fíjense que empieza en 2. Ese contador empieza en 2. Eso es porque vamos a empezar a asignar contenido desde este valor. El 1 está ocupado por las cabeceras. Bien, desde el 2 vamos a empezar a asignar contenido. Bien. Y ese contador que me he creado va a ir generando este 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Es ese valor que vamos a procesar de ese contador pesos SE. Después entramos en la estructura for each para ciclar los resultados, en este caso desde base de datos, y asignamos contenido bajo este formato set cell value, y acá el alfanumérico de la celda, A2, B2, C2, D2. Fíjense que ese set cell value funciona de esta forma. Para uno, por ejemplo, es A1, B1, C1, D1, E1. Pero acá, como tengo que ciclar y esto debe ser dinámico, está el contador, que es pesos SN. Aquí va a generar en el primer bucle A2, B2, C2, D2, E2. Y acá vamos a tener el incrementador, ¿no? En el siguiente bucle va a ser 3, 4, 5, etc. Bien, posteriormente tenemos lo que es la impresión de la información. En este caso directamente peso row y de estudiante. Peso row y de estudiante.
Recordemos un detalle, eso en FPDF no me deja poner directamente un peso raw number, por ejemplo, acá. Tengo que vaciar a lo que es una variable previa. Entonces aquí no me deja poner peso raw number. Pero acá en spreadsheet, sí lo vamos a hacer. Otro detalle, fíjense que aquí estoy mostrando lo que es el ID de los estudiantes, ¿no? Si quisiera mostrar aquí un correlativo, recuerden de que estoy manejando este 2, entonces como estamos desfasados, habría que mostrar ese correlativo menos 1. ¿Bien? Acá, por ejemplo, podría poner pesos n menos 1, para que me muestre el correlativo desde 1 hasta n. Esto para enumerar cada una de los registros que estamos lanzando en el reporte. Bien, un poco más abajo tenemos ya de manera fija, fíjense lo siguiente. Como pesos n va a terminar en después de la última celda que nosotros le hemos asignado información. Bien. Va a terminar exactamente acá. Bien. Con ese valor se va a quedar pesos n, en este caso. Le estoy diciendo de que en la columna D y ese pesos n voy a escribir la palabra promedio. Escribir la palabra promedio. Eso lo tenemos exactamente acá. Columna D11. Voy a escribir promedio. Y en la columna E, también 11, voy a poner aquí una fórmula. En este caso, la fórmula de promedio. Promedio desde el E2, hasta el E pesos n menos 1. Eso me va a dar como resultado, en este caso, de esta forma. Desde el E2 hasta pesos Sn menos 1, en este caso 10. Todo esto entonces está entrando a el promedio. Este es el promedio de ese rango. Así yo tengo rangos entonces. Si esto fuese fijo, aquí pondría el número deseado, ¿no? Y esto borraría. Pero en este caso es dinámico, a partir de el último valor generado en esa planilla Excel. Posteriormente, ya para imprimir, para sacar el archivo, tengo estas funcionalidades. Tengo PHP Output, siempre por medio de pesos spreadsheet, que es mi objeto de construcción de reporte. Bien. En el caso de que yo quisiera generar una segunda hoja, fíjense que aquí tenemos una hoja, ¿no? Hoja 1. Si yo quisiera generar una segunda, tercera hoja, podría proceder de la siguiente forma. Acá. Estoy copiando todo el bloque de la generación de esta información. Acá. Todo esto es contenido, ¿no? Control C. Lo voy a replicar un poco más abajo. Es decir, voy a crear una segunda hoja. Con la misma información, pero con algunas salvedades. En primer lugar, ya está creado el objeto, no necesito esa línea. Y acá voy a poner acá
poner Create Sheet. Y esto lo voy a guardar. Voy a ir a la hoja 2. Esta segunda planilla. Y con eso deberíamos poder entrar. Ahí está, tenemos hoja 1 y hoja 2. En este caso con la misma información, pero eso ya varía, ¿no? De acuerdo a sus requerimientos. Pero ya tenemos una segunda hoja general. Con el mismo código que el anterior, solo cambiando esa parte superior. Bien. Aquí también no serían necesarias estas propiedades, esto se podría borrar, porque ya están definidas en el anterior bloque. Bien, lo importante es esto: crear una nueva planilla, create sheet, y asignarle un título, en este caso hoja 2. A ver, hagan eso por favor. Y cuando completen eso, por favor, a modo de práctica, generen un Excel de la otra tabla. La otra tabla es la tabla de usuarios. ¿Bien? Para la tabla de usuarios, a ver, generen por favor un Excel para esa tabla.
parte comprenderán que si quieren columnas de distinto tamaño, podrían asignarlas de esta forma, ¿no? Para la columna B, la columna C, la columna D, alguna más, sería la columna D. Y ahí los tamaños, los pesos que ustedes consideren. 10, 20, 30, 50 y el último 20 que es la nota. Recuerden que tenemos examen, ¿no? Examen y evaluación de trabajos el lunes, ¿no? Sí, una semana. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo de su proyecto. 2 módulos de su proyecto. Todos tienen módulo de usuarios y un módulo más. Para las personas que no están desarrollando el web, entonces desarrollan un módulo de usuarios bien hecho, por supuesto, con un admin template y todo eso, y un módulo más que vean ustedes. Para los que no están desarrollando web. Y para los que sí lo están haciendo en web, pues desarrollen algún módulo más de su proyecto. Y eso tráiganlo listo, por favor, ya listo ya sea en sus laptops o listo ya para instalar en las máquinas, porque el tiempo va a ser reducido para la revisión de cada uno de ustedes. Ya tenemos que revisar los inputs de ustedes, entonces hay que optimizar eso, ¿bien? Entonces ténganlo listo, por favor.
detalle más, por favor. Recuerden que en la raíz del proyecto, clic derecho, Open Git Bash here y agregamos este comando. Versus composer required PHP slash PHP spreadsheet. Este es el nombre de la herramienta. Eso recuerden que les va a generar esta estructura de archivos dentro del vendor. Y otro detalle más, por favor, antes de proceder a desarrollar lo que van a ser sus métodos, que van a estar utilizando esa herramienta, ¿bien? Con ese formato, en estas instrucciones que hemos visto. Antes de eso, deben incrustar estas 3 líneas de código, en su controlador. Bien, estas 3 líneas de código en su controlador. Buscamos autolog.php y solicitamos el spreadsheet y en este caso la extensión del LS. Esto en su controlador. Todos ustedes tienen esas líneas de código. Eso en su controlador de su modelo listo. Por si acaso acá está incrustando vendor autolog.php. Es este archivo. Bien, con esto ya hemos visto entonces generación de reportes en PHP, generación de reportes en Excel, y en nuestra siguiente clase vamos a ver lo que es las acciones. Eso es todo en esta clase.